El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los astilleros de la estación Kepler, mientras el capitán Jake Morrison caminaba por la enorme bahía de construcción a su alrededor. Los trabajadores con trajes de cero actividad flotaban como hormigas ocupadas, dando los toques finales a la mayor creación de la humanidad. La nave se extendía ante él como una montaña de metal. Su oscuro pasillo brillaba bajo las luces artificiales. Jake había estado esperando este día durante 3 años, desde que las razas alienígenas comenzaron a tratar a los humanos como niños peligrosos que necesitaban vigilancia. Desde que el Consejo Galáctico comenzó sus reuniones susurradas sobre el problema humano, hoy lo cambiaría todo. El devastador de la UES no era como otras naves. La mayoría de las naves de la galaxia seguían diseños antiguos transmitidos durante miles de años. Esta rompió todas las reglas. Los ingenieros humanos analizaron las viejas costumbres y decidieron empezar de cero. El resultado fue algo que hizo que incluso los veteranos espaciales más curtidos se detuvieran a mirar a la comandante Lisa Parker. Sus botas resonaron en la pasarela metálica. Había sido la segunda al mando de Jake durante 5 años y él confiaba más en ella que nadie en la flota. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado y sus ojos marrones brillaban de emoción. «Los delegados alienígenas están llegando, capitán», dijo ligeramente sin aliento. 47 especies diferentes, todas aquí para ver lo que construimos. Jake asintió y siguió caminando hacia la entrada de la nave a través de las enormes ventanas que bordeaban la bahía de construcción. Podía ver las elegantes naves de los poderes galácticos flotando en perfecta formación. Las naves esféricas parecían lágrimas plateadas. La flota altariana se asemejaba a cristales gigantes que captaban y reflejaban las luces de la estación. Las naves de la hegemonía eran oscuras y angulares, construidas para la guerra y la intimidación. Todos habían venido a presenciar la demostración de la humanidad. Todos esperaban ver otro rudimentario intento humano de tecnología avanzada. Ninguno de ellos sabía lo que realmente se avecinaba. El teniente Ben Collins los recibió en la esclusa de aire de la nave. El joven oficial de armas tenía ojeras por 3 días de ininterrumpidas revisiones de sistemas. Su cabello rubio rojizo estaba parado en ángulos extraños y su uniforme estaba arrugado por dormir en su estación. «Todos los sistemas de armas están en verde, señor». Los hombres informaron mientras caminaban por los pasillos de limpieza. «El destripador de realidad está completamente cargado y listo para la demostración». El destripador de realidad incluso. El nombre puso nerviosas a otras especies. Los científicos humanos habían descubierto algo que nadie más en la galaxia había imaginado posible. Habían encontrado una manera de hacer que las cosas dejaran de existir. No destruidas, no vaporizadas, no destrozadas, simplemente eliminadas de la realidad como si nunca hubieran estado allí. El puente del devastador era más pequeño que la mayoría de las naves capitales, pero cada superficie vibraba con tecnología avanzada. Las pantallas holográficas mostraban las posiciones de cada nave en el sistema. La silla del capitán estaba en el centro, rodeada de estaciones de trabajo que monitoreaban sistemas más allá de la comprensión de la mayoría de los ingenieros galácticos. A través de la pantalla principal, Jake pudo ver el asteroide que habían seleccionado para la demostración. Era aproximadamente del tamaño de una ciudad hecha de hierro sólido y níquel. El tipo de roca que una flota estándar necesitaría para destruir por completo. Hoy serviría como ejemplo de lo que los humanos podían hacer cuando se lo proponían. El almirante Roy Hansen apareció en la pantalla de comunicaciones. Su rostro curtido y serio, el viejo soldado había luchado en las guerras del primer contacto con la humanidad y llevaba las cicatrices que lo demostraban. Su cabello gris llevaba un corte militar corto y sus ojos azules tenían la mirada dura de un hombre que había visto demasiada muerte. «Capitán Morrison, los observadores alienígenas están en posición», dijo el almirante desde su nave de mando. «Todos los dispositivos de grabación están activos. La galaxia está observando». Jake se acomodó en su silla de mando y miró a su tripulación. Estos hombres y mujeres representaban lo mejor que la humanidad podía ofrecer. Eran ingenieros que habían reconstruido las leyes de la física. Eran soldados que nunca habían perdido una batalla. Eran exploradores que habían impulsado a la humanidad a las estrellas cuando todos los demás decían que era imposible. «Señor Collins, prepare el destripador de realidad para disparar». Jake ordenó la secuencia. Las manos del oficial de armas se movieron sobre sus controles con precisión experta. Por toda la nave, enormes generadores comenzaron a zumbar con energía apenas contenida. El salón del devastador comenzó a brillar con una extraña luz azul que parecía curvar el espacio a su alrededor. En las cubiertas de observación de las naves alienígenas,
diplomáticos. Y los oficiales militares se apretujaron contra las ventanas de observación para observar mejor al embajador Cepriano, que envió mensajes urgentes a su mundo natal, el Cristal, y el representante Nixari resonó con frecuencias preocupadas. Incluso los comandantes de la hegemonía, normalmente confiados, parecían nerviosos. Todos habían oído rumores sobre investigaciones de armas humanas, historias sobre científicos que trabajaban en proyectos tan secretos que incluso su propio gobierno les temía. Lazos de tecnologías que violaban las leyes básicas de la realidad. La mayoría los había descartado. Historias como la típica jactancia humana de que estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. La realidad. El destripador está completamente cargado. El capitán Ben informó, objetivo fijado y confirmado. Jake miró el asteroide en su pantalla una vez más. En unos segundos, ya no existiría. No estaría destruido, no se rompería, sino completamente eliminado del universo como si nunca hubiera estado allí. Una demostración le mostraría a la galaxia exactamente de qué era capaz la humanidad cuando se veía amenazada. El fuego. Jake comandó el devastador. Se estremeció ligeramente mientras fuerzas más allá del entendimiento normal se concentraban en un solo punto del espacio por un instante. Parecía que nada ocurría. El asteroide continuó su lenta rotación, luciendo exactamente igual que antes. La realidad se abrió como papel mojado. El asteroide no explotó. No se rompió, ni se derritió, ni se vaporizó. Un segundo estaba allí. Sólido, real y masivo. Al segundo siguiente, solo había espacio vacío. Perfectamente esférico, donde miles de millones de toneladas de roca y metal habían existido momentos antes de que incluso la luz que se había reflejado en su superficie desapareciera, dejando atrás una oscuridad tan completa que parecía atraer la mirada de cualquiera que lo mirara. El vacío. Duró exactamente 10 segundos antes de que el espacio-tiempo colapsara. Volvió a su estado normal. Donde había estado el asteroide, ahora no había nada en absoluto, ni siquiera polvo, ni siquiera átomos. Había sido completamente eliminado de la existencia. En las naves de observación alienígenas, un silencio absoluto se apoderó de los seres que habían vivido durante siglos y presenciado el auge y la caída de civilizaciones. Se quedaron paralizados. Conmocionados, el embajador jefreano dejó de enviar mensajes a mitad de la transmisión. Los representantes Nexari, con un zumbido armonioso, se interrumpieron como si alguien hubiera accionado el interruptor en el puente del devastador. Jake Morrison sonrió con tristeza mientras observaba cómo las naves alienígenas comenzaban a transmitir frenéticamente a sus mundos natales. Todas las especies de la galaxia sabrían en cuestión de horas que la humanidad había construido algo inexistente, un arma que podía eliminar la materia de la realidad misma. El silencio duró exactamente 12 segundos. Luego, todos los dispositivos de comunicación alienígenas del sistema comenzaron a transmitir a la vez, enviando advertencias urgentes a toda la galaxia sobre el arma humana que podría acabar con los mundos de un solo disparo. Jake se recostó en su silla de mando y observó cómo el pánico se extendía por la flota alienígena que habían pasado años tratando. La humanidad, como una peligrosa curiosidad, había celebrado reuniones secretas para limitar la expansión humana, había susurrado sobre la necesidad de controlar la ambición humana antes de que se convirtiera en una amenaza para la paz galáctica. Ahora sabían la verdad. La humanidad no solo quería unirse a la comunidad galáctica, habían construido el poder para remodelarla por completo. El devastador y sus naves hermanas lo cambiarían todo, quisiera o no la galaxia. La demostración había terminado, pero Jake sabía que el verdadero espectáculo apenas comenzaba. La Cámara del Gran Consejo en Cententrum Prime no había visto tal caos en más de 300 años. Representantes de 47 especies diferentes llenaban el enorme anfiteatro. Sus voces creaban una sinfonía de pánico e ira que resonaba en los antiguos muros. El edificio en sí era más antiguo que la civilización humana. Construido por el primer gobierno galáctico en albergar debates pacíficos y una diplomacia cuidadosa. Hoy no había nada pacífico en ello. El portavoz del Consejo, Boran, se encontraba en el podio central. Su alta figura se elevaba sobre la multitud. Su especie, la hegemonía, había gobernado la galaxia durante miles de años mediante una política cuidadosa y un ejército abrumador. Poder. Sus antebrazos gesticulaban frenéticamente mientras intentaba restablecer el orden en la sesión de emergencia. La Cámara entrará en orden, anunció. Su voz fue amplificada por dispositivos de traducción que transmitieron sus palabras a todas las especies presentes. Estamos aquí para discutir la demostración humana. En el sistema Kepler, la palabra demostración envió nuevas oleadas de furia,
gruñidos y zumbidos armónicos a los delegados reunidos. Lo que habían presenciado no era una simple demostración de fuerza, era la prueba de que una especie había desarrollado el poder de acabar con civilizaciones con una sola arma. En la sección humana, el capitán Jake Morrison se sentó entre la embajadora Ellen Wright y el almirante de flota Roy Hansen. A su alrededor, cientos de ojos alienígenas miraban con un odio apenas disimulado. Jake esperaba esta reacción. Los humanos siempre habían sido vistos como los recién llegados, una especie salvaje que no entendía el comportamiento galáctico adecuado. Ahora eran vistos como algo mucho peor. Embajadora Wright era una mujer pequeña de cabello plateado y penetrantes ojos verdes. Había pasado 15 años aprendiendo costumbres e idiomas alienígenas, construyendo las relaciones que mantenían a la humanidad a salvo en una galaxia llena de enemigos potenciales. Hoy, todo ese trabajo parecía inútil. El almirante Hansen parecía tranquilo, pero Jake podía ver la tensión en su mandíbula. El viejo soldado tenía las manos cruzadas sobre la mesa frente a él, pero sus nudillos estaban blancos por la tensión. Había comandado flotas contra invasores alienígenas y piratas, pero nunca se había enfrentado a la ira combinada de toda la comunidad galáctica. El primer orador fue mío. Tala, la delegada Alarana, su cuerpo cristalino captó las luces de las cámaras y proyectó patrones de arcoíris sobre las paredes. Al ponerse de pie, al hablar, su voz sonó como campanillas de viento en una suave brisa. Los humanos han violado el Tratado de las Estrellas en cascada, anunció. Ninguna especie puede desarrollar armas capaces de destrucción estelar. Esta violación exige acción inmediata. El almirante Hansen se puso de pie lentamente. Sus movimientos fueron deliberados y controlados. Honorable delegado. El devastador no destruye estrellas, elimina la materia de la existencia por completo. El tratado que mencionó cubre las armas que causan colapso o ignición estelar. Nuestra tecnología es completamente diferente. Esta declaración causó un alboroto que duró 5 minutos. Los delegados se pusieron de pie de un salto, gritando en docenas de idiomas. La piel plateada del embajador Cepriano se sonrojó de ira. El representante insectoide Krillin chasqueó las mandíbulas tan rápido que sonó como un disparo de ametralladora. ¡Silencio! La voz de Boran retumbó por la cámara. Tendremos orden o esta sesión se suspenderá. Lentamente, los delegados regresaron a sus asientos, pero la ira en la sala era tan densa que podría cortar con un cuchillo. Jake podía sentirla presionando contra él como una fuerza física. Estos seres habían gobernado la galaxia durante milenios y la humanidad acababa de demostrar que su gobierno se basaba en suposiciones obsoletas. El embajador Cepriano, Ketar, se levantó junto a él. Su especie parecía casi humana, pero su piel plateada y sus grandes ojos negros dejaban claro que eran extraterrestres. Los humanos hablan de tecnicismos. Aunque tienen el poder de acabar con mundos, afirman que esta arma elimina la materia de la existencia. ¿No entienden lo que esto significa? La embajadora Reich activó su dispositivo de traducción y se puso de pie. Lo entendemos perfectamente. Embajadora Kafir. También entendemos que 47 especies solicitaron esta demostración. Querías ver lo que la tecnología humana podía lograr. Ahora lo has visto. El siguiente representante de Sari, un ser de cristal viviente llamado Silren, comenzó a latir con patrones de luz agitados. Cuando habló, su voz se transmitía a través de vibraciones armónicas que los dispositivos de traducción convertían en palabras. Los humanos han convertido el vacío mismo en un arma. Han creado tecnología que no debería existir en ninguna galaxia civilizada. La doctora Susan Blake, científica jefe de la humanidad, fue llamada al frente para explicar la tecnología. Era una mujer delgada de cabello castaño y ojos cansados. Había pasado años trabajando en proyectos que la mantenían despierta por la noche. Mientras caminaba hacia la plataforma, Jake pudo ver sus manos ligeramente temblorosas. «Honorables delegados», comenzó. Su voz era firme a pesar de su evidente nerviosismo. El destripador de realidad funciona colapsando campos cuánticos de forma controlada. Básicamente, creamos un vacío temporal en el espacio-tiempo y permitimos que la realidad vuelva a su estado normal. La explicación no calmó a la multitud, de hecho, los asustó aún más. La idea de que los humanos hubieran aprendido a manipular la estructura básica de la realidad era aterradora para especies que habían pasado miles de años aceptando el universo como inmutable. Un jefe de guerra Kelfi golpeó con su enorme puño la mesa de su delegación. Su especie era guerrera, preparada para la batalla y la conquista. Entendían las armas y la violencia mejor que nadie en la galaxia.
3 disparos para acabar con 3 mundos. Humano, 3 disparos de más para cualquier especie. El Dr. Blake intentó explicar los requisitos energéticos, el enorme coste de construir tales armas, la cantidad limitada que se podía producir. Nada de eso importaba. Los delegados reunidos habían visto un asteroide completamente eliminado de la existencia y sabían que el mismo destino podría recaer en sus mundos natales. El orador Boran convocó a discusiones preliminares, pero el verdadero debate se desarrollaba en las conversaciones privadas entre delegados. Jake podía ver pequeñas grupos formando especies que habían sido enemigas durante siglos, susurrando sobre la amenaza humana. El comandante militar Igemani, el general Zarfik, intercambió miradas significativas con su homólogo alarano, el almirante de la flota cepriana, quien asintió al coordinador de guerra Nixari. Las rivalidades se estaban dejando de lado ante un miedo común. Mientras la sesión continuaba, un hecho quedó claro para todos los presentes. El equilibrio de poder de la galaxia había cambiado en un solo día. Durante 10.000 años, la paz se había mantenido mediante tratados cuidadosos y flotas equilibradas. Cada especie conocía su lugar. Entendía sus limitaciones. Aceptaba el orden establecido. La humanidad acababa de destruir ese orden por completo. El embajador Wright le susurró a Jake durante un breve receso: votarán para prohibir la tecnología. Ya ni siquiera es una pregunta. Jake asintió, pero su atención se centró en los delegados alienígenas. No solo estaban enojados o asustados, sino que estaban planeando algo. La forma en que evitaban mirar a la sección humana, las sutiles señales manuales entre los comandantes militares, los mensajes urgentes que se enviaban a los mundos de origen de toda la galaxia. No están. Solo voy a votar, él susurró. De vuelta, harán algo al respecto cuando se reanude la sesión. El portavoz Boran anunció la moción preliminar. El Consejo Galáctico votará sobre la resolución 2847, declarando la tecnología del desgarrador de realidad como un sistema de armas prohibido y exigiendo su destrucción inmediata. Todas las especies tuvieron 7 días estándar para consultar a sus gobiernos antes de la votación final. Las delegaciones humanas permanecieron en silencio mientras el anuncio se traducía a docenas de idiomas. A su alrededor, los representantes alienígenas comenzaron a sonreír por primera vez desde que comenzó la sesión. Creyeron haber encontrado una solución al problema humano. Lo que no sabían era que la humanidad se había estado preparando para este momento durante años. El devastador no era un experimento ni un prototipo, era el primero de muchos. Los astilleros humanos en 12 mundos ya estaban construyendo más. La galaxia estaba a punto de aprender que no se puede deshacer la invención de la tecnología ni votar para eliminar las consecuencias de tratar a los humanos como una amenaza a eliminar. Mientras los delegados salían de la cámara, Jake Morrison miró hacia los antiguos muros y se preguntó cuántas sesiones de emergencia más vería este edificio. La galaxia había intentado. El mayor logro de la humanidad, proscrito, pronto descubrirían que algunas cosas son demasiado poderosas para ser detenidas por leyes y votos en las profundidades de la superficie helada de Nex Prime. 16 de los líderes militares más poderosos de la galaxia se reunieron en una sala que oficialmente no existía. La reunión se había organizado a través de canales encriptados con códigos que violaban todos los tratados de cooperación militar entre especies, pero tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. El general Zarik, de la Fuerza de Defensa Igemani, se sentó a la cabecera de la mesa circular. Con los antebrazos cruzados, observaba los rostros a su alrededor. Eran seres que habían pasado siglos luchando entre sí, especies que habían librado guerras a lo largo de sistemas estelares y construido su reputación sobre antiguas victorias. Hoy, se sentaron juntos porque todos compartían el mismo miedo: la humanidad debía ser detenida. La situación está clara. Zartik comenzó a hablar con la autoridad de alguien que había comandado flotas durante más de 200 años. Los humanos apenas suman 8.000 millones en 12 mundos. Su ejército consiste en quizás 200 naves. En circunstancias normales, no serían más que una minoría. Inconvenient. La comandante Eutara, de la Armada Estelar Alarán, inclinó su cuerpo cristalino hacia adelante, reflejando las tenues luces de la cámara subterránea. Pero estas no son circunstancias normales. La doctrina militar humana en general es diferente a todo lo que hemos estudiado. No luchan como especies civilizadas. Activó una pantalla holográfica que mostraba grabaciones de los primeros conflictos de la humanidad con flotas piratas y colonias rebeldes. Las imágenes eran inquietantes, mientras que otras especies las seguían. Reglas de combate establecidas. Los humanos parecían inventar nuevas reglas mientras luchaban. Usaban tácticas que ninguna academia militar enseñaría.
Estrategias que rozaban la locura. Luchan como si el universo les debiera una deuda. Wara continuó, toman riesgos que deberían resultar en una derrota total, pero de alguna manera ganan. Ahora tienen armas que pueden eliminar la materia de la existencia. La combinación es aterradora. Almirante. Corbás, de la flota Ceprian, asintió con su cabeza plateada. Mis informes de inteligencia sugieren que los humanos se han estado preparando para este momento durante años. El devastador no se construyó en secreto, anunciaron. El proyecto invitó a observadores, incluso compartió especificaciones técnicas básicas. Todo fue diseñado para hacernos reaccionar exactamente como lo estamos haciendo ahora. La información más inquietante provino del agente de inteligencia Nixari Siltren, cuya forma cristalina pulsaba con patrones de luz urgentes. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo habían detectado 17 señales de energía similares en el espacio humano durante el último mes. Los humanos no han construido una sola nave como el devastador que han construido. Esta revelación provocó murmullos de asombro alrededor de la mesa. Los seres presentes habían estado planeando una sola superarma, una amenaza única que podría aislarse, y destruyó la idea de que la humanidad había construido en secreto una flota entera de naves destructoras de la realidad. Lo cambió todo. El enorme jefe de guerra Kali golpeó la mesa con su puño con garras. 18 naves que pueden destruir 18 mundos con 18 disparos. ¿Cuánto tardarán en construir 100.000? ¿Cuánto tardarán en decidir que la galaxia estaría mejor sin el resto de nosotros? El general Zarik activó un mapa estelar que mostraba las posiciones actuales de cada flota principal en la galaxia. El plan es simple, no podemos permitir que el Consejo votar. Para proceder sin importar el resultado, la flota humana debe ser eliminada antes de que puedan usar sus armas contra mundos civilizados. La conspiración fue elegante en su diseño. 16 especies coordinarían sus ataques para atacar simultáneamente a las 12 colonias humanas. La flota combinada contaría con más de 3.000 naves, la fuerza militar más grande jamás reunida. Las aproximadamente 40 naves capitales de la humanidad serían abrumadas antes de que pudieran montar una destrucción efectiva. Defensa, ¿qué hay de sus plataformas de defensa orbital?, preguntó el comandante Beltar de la Fuerza de Defensa Centuri. La inteligencia sugiere que han fortificado sus mundos principales. La forma cristalina de Silren pulsó con nueva información. Nuestro análisis indica que los generadores de escudos estándar y los conjuntos de rayos de partículas no son nada que no pueda superarse con suficiente potencia de fuego. Los humanos parecen haber centrado su tecnología avanzada en sus naves en lugar de en la defensa planetaria. Era una supposition reasonable. Todas las demás especies de la galaxia siguieron el mismo patrón, construyendo flotas espaciales masivas, mientras dejaban sus mundos protegidos por armas convencionales. La idea de que la humanidad pudiera haber hecho algo diferente nunca se les ocurrió a los conspiradores en la Tierra. El almirante Roy Hansen se encontraba en la sala de guerra subterránea bajo Ginebra, estudiando informes de inteligencia que presentaban una imagen clara de la tormenta que se avecinaba. Los operativos humanos en todo el espacio del Consejo habían estado monitoreando los movimientos de la flota y las intercepciones de comunicaciones durante semanas. 16 especies informaron a la presidenta Carol Stevens. Ya ni siquiera intentan ocultarlo. Los movimientos de la flota sugieren que estarán en posición de atacar en 2 semanas. La presidenta Stevens era una mujer pequeña con cabello gris acero y ojos que habían visto demasiado de la naturaleza humana. Había sido elegida con una plataforma de expansión pacífica y cooperación diplomática. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de extinción de toda la raza humana. ¿Cuántas naves podemos desplegar? El rostro curtido del almirante Hansen tenía una expresión sombría. 43 naves capitales, si incluimos todas las naves de la clase Devastator. Quizá 60 si despojamos a las colonias exteriores de su protección y retiramos a todos los destructores y cruceros de las tareas de patrullaje. ¿Cuántas naves enemigas? Estimaciones conservadoras cifran su flota combinada en más de 3.000 naves. Están trayendo todo lo que tienen, señora. Esto no es un combate limitado ni una demostración de fuerza. Planean acabar con la humanidad como una especie de carenado espacial. La presidenta se acercó al gran ventanal que daba al lago Ginebra. Las tranquilas aguas reflejaban el sol de la tarde y pudo ver familias caminando por la orilla. Gente normal viviendo vidas normales, sin saber que la galaxia se preparaba para asesinarlos a todos.
Están cometiendo el mismo error que todos cometemos sobre los humanos. Dijo en voz baja, creen que somos solo otra especie que puede ser sometida a la intimidación. Creen que nuestra tecnología es nuestra única ventaja, almirante. Anson se unió a ella en la ventana. ¿Qué quiere que le diga al capitán Morrison? El presidente Stevens activó el sistema de comunicación seguro que la conectaba directamente con el Devastador y sus naves gemelas. Cuando el rostro de Jake Morrison apareció en la pantalla, pudo ver la determinación en sus ojos que había llevado a la humanidad al éxito en todos los conflictos anteriores. Capitán Morrison, está autorizado a implementar el Protocolo 7. Mostrar a la galaxia, ¿qué sucede cuando amenazan con la extinción humana? El Protocolo 7 fue la respuesta definitiva de la humanidad a las amenazas existenciales. Fue desarrollado por teóricos militares que habían estudiado todas las guerras importantes de la historia de la humanidad, desde la antigua Roma hasta las guerras de expansión colonial. El protocolo era simple en concepto, pero aterrador en su ejecución. Ante las abrumadoras adversidades y la destrucción segura, los humanos no se rindieron, escalaron más allá de toda razón e hicieron que sus enemigos pagaran un precio tan terrible que la victoria se volvió insignificante. La sonrisa de Jake Morrison era fría, como Winter comprendió. Señora Presidenta, la galaxia quería aprender sobre la doctrina militar humana. Están a punto de recibir una educación muy completa. Los conspiradores alienígenas creen. Planeaban eliminar una amenaza menor antes de que se convirtiera en algo peligroso. Lo que no entendían era que ya habían cometido su mayor error. Le habían dado a la humanidad una razón para mostrarle a la galaxia de que eran realmente capaces cuando su supervivencia se vio amenazada. En los astilleros del espacio humano, las naves restantes de la clase Devastador comenzaron a alimentar sus sistemas de desgarrador de realidad en 12 mundos. Plataformas de defensa que nunca habían aparecido en ningún escáner alienígena comenzaron a emerger de silos subterráneos ocultos. Armas capaces de eliminar la materia de la existencia se dirigieron hacia las flotas enemigas que se acercaban. La galaxia estaba a punto de aprender que algunas especies nunca deberían ser acorraladas, algunas amenazas nunca deberían probarse y algunas armas nunca deberían usarse contra quienes las construyeron. La humanidad estaba a punto de recordarle al universo por qué habían sobrevivido a cada extinción en la historia de su planeta. Se adaptaron, innovaron y, cuando fueron llevados al límite, destruyeron todo lo demás. La armada alienígena que se reunió en el borde del espacio humano fue la mayor fuerza militar registrada en la historia galáctica. 3.200 naves de 16 especies diferentes se extendieron a través de un volumen de espacio que habría cubierto un sistema estelar entero. La potencia de fuego combinada de la flota podría haber convertido los planetas en vidrio y los océanos hirvientes en vapor. El almirante Corfaven comandaba la enorme fuerza desde el puente de mando. La nave insignia, la inevitable victoria de la hegemonía. El Dreadnought tenía 5 kilómetros de largo y portaba armas suficientes para arrasar continentes a su alrededor. Naves de todas las grandes potencias galácticas formaron formaciones de batalla perfectamente ordenadas, practicadas durante meses. El almirante se paró frente a la pantalla principal, con los 4 brazos cruzados a la espalda, mientras estudiaba las exhibiciones tácticas. Tras 300 años de servicio militar, nunca había visto una fuerza tan abrumadora reunida con un solo propósito: la destrucción de la humanidad sería rápida y absoluta. Todos los elementos de la flota, listos, anunció el almirante. Su oficial de comunicaciones anunció que los humanos tienen 43 naves capitales en posiciones defensivas alrededor de sus colonias. Lo superan en número 75-1. Corán asintió con satisfacción. Las matemáticas de la batalla eran simples. Ninguna especie podría sobrevivir a semejantes adversidades, independientemente de su tecnología. Los humanos se extinguirían en cuestión de horas. Lo que el almirante desconocía era que la humanidad se había estado preparando para este escenario exacto desde el día en que se encontraron por primera vez con la civilización alienígena. La doctrina militar humana se basaba en un principio simple aprendido durante miles de años de guerra en la Tierra. Cuando te enfrentas a una destrucción segura, no intentas ganar por medios convencionales. Cambias las reglas del juego por completo. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del devastador este de la UE, observando la flota enemiga que se acercaba a través de sensores que podían contar naves individuales a años luz de distancia. A su alrededor, su tripulación trabajaba con la serena eficiencia de quienes saben exactamente lo que estaban a punto de hacer. La flota enemiga se está moviendo a formación de ataque. La comandante Lisa Parker informó desde su puesto: se están dividiendo en 12 grupos, uno por cada una de nuestras colonias. Jake asintió y abrió un canal de comunicación con toda la flota humana.
Todas las naves. Aquí Morrison. Ejecuten el protocolo 7. Muestrales qué sucede cuando amenazan con la extinción humana en el espacio humano. Algo comenzó a suceder que la flota alienígena nunca imaginó posible en ningún mundo humano. Enormes estructuras comenzaron a surgir de la superficie. Lo que los alienígenas habían asumido como ciudades y centros industriales normales, se revelaron como plataformas de armas ingeniosamente camufladas. El primer indicio de que algo andaba mal se produjo cuando sensores de largo alcance detectaron acumulaciones masivas de energía en todo el espacio humano, no solo en el espacio conocido. Naves de clase devastadora, pero de instalaciones que nunca habían aparecido en ningún escaneo previo, informó el almirante. El operador de sensores Vikstrand, de las inevitables Victorias, puenteó su voz con preocupación. Estamos detectando 18 firmas separadas de desgarradores de realidad. No todas son naves. El almirante Coravan sintió los primeros indicios de miedo real. Explíquelo. Parece que los humanos han construido plataformas de defensa planetaria equipadas con la misma tecnología. Cada uno de sus 12 mundos tiene al menos una instalación. Algunos tienen 3 o 4. La comprensión golpeó la estructura de mando alienígena como un golpe físico. Los humanos no solo habían construido 18 superarmas, sino que habían convertido toda su civilización en una fortaleza armada con tecnología destructora de la realidad. Cada ciudad importante, cada centro industrial, cada centro de población estaba protegido por armas que podían eliminar flotas enteras de la existencia. La voz del capitán Morrison crepitó en todas las frecuencias de comunicación mientras la flota humana se movía a posiciones de intercepción. Su tono era tranquilo, casi conversacional, lo que de alguna manera hizo que sus palabras fueran más aterradoras. Atención. Flota alienígena, están violando el espacio territorial humano. Han reunido la mayor fuerza de invasión en la historia galáctica con el propósito declarado de cometer genocidio contra 8.000 millones de seres humanos. Retírense de inmediato o enfrenten las consecuencias. El almirante Coravan abrió un canal de respuesta intentando proyectar confianza que ya no sentía. Capitán Morrison, lo superan en número casi 75-1. Entreguen sus armas ilegales y la humanidad recibirá condiciones misericordiosas. La respuesta de Morrison sería grabada por ambos bandos y estudiada por historiadores militares durante generaciones. Almirante, parece creer que esto es una negociación. No lo es. Somos nosotros explicando por qué su especie está a punto de extinguirse. La batalla del vacío comenzó cuando el devastador de la UE disparó su primer tiro al centro de la formación alienígena. La realidad se abrió como tela mojada y 97 naves simplemente dejaron de existir. Donde momentos antes había un escuadrón de cruceros de hegemonía, ahora solo había espacio vacío. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos antes de que todas las naves humanas y plataformas de defensa abrieran fuego simultáneamente. Lo que sucedió después fue inimaginable. La comprensión de los estrategas militares que habían estudiado la guerra durante siglos. Los humanos no se involucraron en combates de nave a nave. No intentaron superar la superioridad numérica. En cambio, eliminaron sistemáticamente secciones enteras de la flota enemiga. Los destripadores de realidad dispararon en perfecta coordinación. Cada disparo eliminó docenas de naves a la vez. La flota alienígena se extendió por múltiples. Los sistemas estelares de varios países evitaron el fuego concentrado, pero descubrieron que la distancia no significaba nada para las armas que operaban fuera del espacio-tiempo normal. El almirante Corfaven observó con horror cómo sus formaciones cuidadosamente planificadas desaparecían en ráfagas de espacio retorcido. Las naves de cristal Altarian, la flota Cepere y la flota plateada, los enormes acorazados Kelrati, simplemente dejaban de existir cuando los humanos decidían atacarlas. Todas las unidades concentraban el fuego en las posiciones humanas. Ordenó desesperadamente que abrumaran sus defensas por su gran volumen, pero la flota alienígena no pudo acercarse lo suficiente. Usó sus armas convencionales cada vez que se acercaban al espacio humano. Más desgarradores de realidad dispararon. Naves que habían tardado décadas en construirse y siglos en perfeccionarse fueron eliminadas del universo en segundos. El siguiente comandante SAR, Silren, transmitió un mensaje de pánico al almirante de la nave insignia: nuestras naves no están siendo destruidas, están siendo eliminadas. Nuestros escudos, nuestra armadura, nuestros sistemas defensivos, nada de eso importa. Los humanos nos están borrando de la realidad misma. A medida que la batalla continuaba, un patrón terrible se hizo evidente. Los humanos no luchaban para ganar territorio ni para capturar recursos, luchaban por enviar un mensaje:
Cada especie alienígena que se había unido a la conspiración perdía naves en proporción exacta a su contribución a la fuerza de invasión. El capitán Morrison abrió otro canal a nivel de flota. Su voz se transmitía a través de la carnicería. Esto es lo que sucede cuando se amenaza con la extinción humana. Esto es lo que sucede cuando se confunde nuestra naturaleza pacífica con debilidad. Esto es lo que sucede cuando nos obligan a mostrarles de lo que realmente somos capaces. El jefe de guerra Krati, Turok, al mando desde su nave insignia, Garra Roja, intentó reunir sus fuerzas para un asalto final. Todas las naves Kalrati atacan en formación 7. Hoy morimos con honor. Sus naves duraron exactamente 47 segundos antes de que una descarga concentrada de desgarradores de realidad las eliminara de la existencia. La transmisión final fue una sola palabra en el antiguo idioma Krati, que se tradujo aproximadamente como imposible. Después de 6 horas de destrucción sistemática, el almirante Koraban finalmente comprendió el verdadero horror de la respuesta de la humanidad. No solo se defendían, sino que demostraban exactamente lo que le sucedería a cualquier especie que amenazara la supervivencia humana. La batalla terminó no con la rendición ni la retirada, sino con una simple declaración del capitán Morrison: la demostración ha finalizado. Las naves supervivientes tienen 1 hora para abandonar el espacio humano. Cualquier nave restante después de ese tiempo será retirada de la existencia. De las 3.200 naves que entraron en el espacio humano, menos de 800 permanecieron operativas. La mayor fuerza militar de la historia galáctica se redujo a supervivientes dispersos en un solo día. Mientras la flota alienígena se alejaba lentamente del espacio humano, el almirante Korfaben se sentó en su dañado puesto de mando e intentó comprender lo que acababa de suceder. Los humanos no solo habían obtenido una victoria militar, sino que habían demostrado que todo el orden galáctico se basaba en una ilusión. Durante 10.000 años, la galaxia había creído que el poder militar provenía de la cantidad y la tecnología superior. Los humanos acababan de demostrar que algunas ventajas eran tan abrumadoras que la cantidad dejaba de tener importancia. La galaxia nunca volvería a ser la misma. 6 meses después de la batalla del vacío, la galaxia lucía muy diferente a como era antes. La Cámara del Gran Consejo en Centrum Prime fue reconstruida para acomodar la nueva distribución de asientos, ahora ocupada por la delegación humana. 12 asientos permanentes cerca del centro del anfiteatro. El cambio arquitectónico reflejó un cambio mucho mayor en la política galáctica. La humanidad no había solicitado su nuevo puesto, simplemente lo había tomado. Los líderes alienígenas supervivientes se sentaron en lo que quedaba de sus delegaciones. Muchos de ellos llevaban las cicatrices físicas y emocionales de la peor derrota militar de la historia registrada. Especies que habían gobernado sistemas estelares durante miles de años ahora se encontraban recibiendo órdenes de seres que alguna vez consideraron primitivos recién llegados. La presidenta Carol Stevens se encontraba en el podio central, dirigiéndose a la galaxia por primera vez desde la batalla. Su voz era tranquila y firme, pero todos en la cámara podían sentir la férrea voluntad tras sus palabras. Hace 6 meses, este consejo votó a favor de prohibir la tecnología humana y exigió la destrucción de nuestras capacidades defensivas. Ella comenzó: hoy nos reunimos para establecer nuevas reglas para la civilización galáctica, reglas que evitarán que tales desastres vuelvan a ocurrir. Entre el público, el almirante Koraban se sentó con los demás comandantes militares supervivientes. El oficial de la alta división había envejecido décadas en los meses transcurridos desde la batalla. Su porte, antes orgulloso, había desaparecido, lo había reemplazado la postura encorvada de quien había visto lo imposible hacerse realidad. A su lado se sentaban los restos de la conspiración que intentó destruir a la humanidad. El general Zarik había perdido 3 de sus antebrazos en la batalla cuando su nave insignia quedó parcialmente atrapada en un río de realidad. El cuerpo cristalino del comandante de campo Yeara estaba agrietado y desfigurado, mostrando daños que nunca sanarían por completo. Habían aprendido demasiado tarde que los humanos no eran solo otra especie a la que controlar. El capitán Hake Morrison caminaba por los pasillos de la reconstruida estación del Consejo. Sus pasos resonaban en pasillos que antes estaban llenos de conversaciones susurradas sobre el problema humano. Ahora, esos mismos pasillos vibraban con energía nerviosa mientras los diplomáticos alienígenas intentaban comprender su nueva realidad. El Devastador y sus naves hermanas patrullaban la galaxia. Ahora, sus desgarradores de realidad estaban completamente cargados y sus tripulaciones listas para cualquier amenaza. Lo que una vez fue el arma más poderosa de la humanidad se había convertido en el fundamento de la paz galáctica.
El mero conocimiento de que las naves humanas podían eliminar flotas enteras había puesto fin a la mayoría de los conflictos antes de que pudieran comenzar. Jake se detuvo en una mirilla. Había mirado al espacio a lo lejos. Podía ver las elegantes formas de naves humanas moviéndose entre mundos alienígenas, transportando diplomáticos y mercancías. Lo que había comenzado como una demostración de poder militar se había convertido en algo mucho más importante. La DRA. Susan Blake se materializó a su lado. Su reflejo era visible en el aluminio transparente de la mirilla. La científica parecía cansada, pero satisfecha, como alguien que había resuelto el problema que la había estado molestando durante años. Los Nexari habían solicitado asistencia técnica con sus operaciones mineras. Informó que quieren saber si podemos usar desgarradores de realidad modificados para extraer minerales raros sin dañar la roca circundante. Jake sonrió ante la ironía. 6 meses atrás querían prohibir la tecnología por completo. Ahora quieren usarla para mejorar su economía. El miedo tiene una forma de cambiar las perspectivas. Susan respondió, se han dado cuenta de que luchar contra nosotros es imposible, así que intentan averiguar cómo beneficiarse de nuestra presencia. En cambio, estaba sucediendo en toda la galaxia. Las especies que alguna vez consideraron a los humanos como primitivos peligrosos ahora solicitaban asistencia humana con todo, desde protección militar hasta desarrollo tecnológico. La tecnología de desgarradores de realidad que los había aterrorizado se estaba adaptando para fines pacíficos, creando nuevas industrias y posibilidades que nunca antes habían existido. Las rutas comerciales ceprianas ahora operaban bajo protección humana. Sus naves plateadas viajaban seguras a través de regiones que habían estado plagadas de piratas. Durante siglos, los granjeros de cristales altarianos contaban con equipos diseñados por humanos y podían cultivar sus cultivos energéticos con una eficiencia sin precedentes, incluso. Orgullosos guerreros Cray sirvieron como guardias de honor para la presidenta de las misiones diplomáticas humanas. Stevens continuó su discurso ante el Consejo. Los acuerdos de protección humana establecen principios simples para la civilización galáctica. Cualquier especie que desarrolle armas comparables a los desgarradores de realidad se enfrentará a la intervención inmediata de las fuerzas humanas. Cualquier especie que amenace con la extinción de otra será detenida por cualquier medio necesario. Los acuerdos no fueron una solicitud ni una sugerencia, sino una declaración de hechos, respaldados por armas que podrían eliminar la materia de la existencia. Todas las especies de la galaxia comprendieron que el cumplimiento no era opcional, pero el nuevo orden no se basó completamente en el miedo. La humanidad también se había convertido en la protectora de la galaxia, utilizando su abrumadora ventaja militar para detener los conflictos antes de que pudieran intensificar la amenaza de la intervención humana. Habían evitado 17 guerras solo en los últimos 6 meses. El almirante Roy Hansen se encontraba en la sala de guerra bajo Ginebra, estudiando informes de todo el espacio humano. Las pantallas mostraban una galaxia más pacífica que en milenios, unida por el conocimiento de que algunas armas eran demasiado terribles para usarlas contra quienes las construyeron. La República Centuria. Solicitaron una guarnición humana para sus colonias exteriores, informó su ayudante. Están preocupados por los movimientos separatistas. Hansen asintió y marcó la solicitud de aprobación. Era la misma historia. Por todas partes, especies que alguna vez fueron enemigas ahora rogaban por la protección humana. La galaxia había aprendido que a veces las armas más efectivas eran las que nunca se tenían que disparar. La transformación era visible incluso en la vida cotidiana. Los asentamientos humanos, que alguna vez fueron puestos de avanzada aislados, ahora eran importantes centros comerciales. La Tierra misma se había convertido en un destino de peregrinación para especies alienígenas que querían comprender cómo un mundo había producido una tecnología tan devastadora. Niños que habían crecido temiendo una invasión alienígena ahora jugaban en parques donde seres de docenas de especies trabajaban y vivían juntos. La galaxia que había intentado destruir a la humanidad había creado las condiciones para una cooperación sin precedentes. El capitán Morrison recibió un mensaje del puente del devastador. Capitán, estamos recibiendo una llamada de socorro del borde exterior. Piratas están atacando un convoy civil. Jake sonrió y se dirigió al puente. Este era el tipo de problema. El nuevo orden galáctico estaba diseñado para manejar una sola nave humana. Con la tecnología del destripador de la realidad, podría acabar con cualquier conflicto en minutos. El devastador saltó al hiperespacio. Jake pensó en la ironía de la situación. La humanidad había armas tan terribles que garantizaban la paz. Se habían vuelto tan poderosas que se confiaba en ellas para proteger a los débiles.
Evolucionaron de marginados a guardianes. En menos de un año, la galaxia intentó proscribir el mayor logro de la humanidad. En cambio, lo convirtieron en la base de un nuevo orden cósmico donde la amenaza de destrucción absoluta aseguraba que dicha destrucción nunca sería necesaria. La presidenta Stevens concluyó su discurso con palabras que definirían las relaciones interestelares durante los siglos venideros. No pedimos construir estas armas. No queríamos convertirnos en los guardianes de la galaxia. Pero cuando nos dieron a elegir entre la extinción y el dominio, elegimos sobrevivir. Ahora elegimos usar esa supervivencia para proteger a otros. Las estrellas mismas parecían brillar con más fuerza, sabiendo que en algún lugar de la oscuridad, naves humanas vigilaban contra quienes preferirían la guerra a la sabiduría. La galaxia había aprendido la lección y la humanidad había encontrado su propósito. La paz a través de una potencia de fuego superior no era el ideal que deseaban, pero era la realidad que habían creado, y en un universo lleno de peligrosas posibilidades, era suficiente.